Bienvenida o bienvenido a este análisis a fondo de las leyendas de Sevilla. Hola. Nos basamos hoy en material de diversas fuentes, destacando un extracto de intursafe.com, que parece un portal de información turística, ¿no? O cultural. Sí, tiene pinta. Vamos a sumergirnos en Sevilla, una ciudad que no solo brilla por su historia y su arte, que es evidente, sino que también, susurra historias en cada esquina. Leyendas muy arraigadas. Totalmente. Exploraremos 4 de esas narraciones que nos han llegado. Son historias, de todo un poco. Pasiones al límite, ecos fantasmales, orígenes misteriosos de calles. Y fe, mucha fe también. Eso, y actos de fe que desafiaron a todo un imperio. Exacto. Y lo interesante, creo yo, es cómo estas historias que se han ido puliendo con los siglos, ¿no? De boca en boca, por escrito, actúan como un espejo. ¿Un espejo de qué exactamente? Pues reflejan no solo hechos, que a saber cómo fueron en realidad, sino las preocupaciones de la gente de entonces, de la sociedad sevillana. Claro. El poder, la muerte, lo que no se explicaban, la devoción, son más que anécdotas, ¿sabes? Forman parte del ADN cultural de la ciudad. Pues sí, suena fascinante. Empecemos fuerte entonces, con una historia que, combina poder, obsesión y una resistencia llevada al extremo. Ajá. Hablamos de doña María Fernández Coronel y su encontronazo con el rey Pedro I. El famoso Pedro el Cruel, que ya el nombrecito... Exacto, el apodo ya dice bastante. Según leemos, María era una dama sevillana, de gran belleza, y estaba casada con Juan de la Cerda, que era copero del rey. Sí. Y parece que el rey se encaprichó de ella, vamos. Pero María se mantuvo firme, lo rechazó. Una y otra vez, ¿no? Cuenta la historia. Pues imagínate. Me lo imagino. Poder absoluto. Brutal. O sea, no es que desistiera, no. Su obsesión fue a más. A mucho más, por lo que parece. Sí, hasta el punto de ordenar que ejecutaran al padre de María y a su marido. Madre mía. Es que eso expone de una forma crudísima la vulnerabilidad, ¿verdad? Totalmente. Sobre todo de las mujeres, claro, frente a ese poder tan arbitrario de la época. Sí. La negativa de María ya es un acto de voluntad. Casi temerario, diría yo. Pues sí. Pero la respuesta del rey es terrorífica. Demuestra cómo el poder del monarca podía, aplastar vidas, sin más. Y sin consecuencias para él, claro. Imagina la situación de María, viuda por orden del hombre que la acosaba. Terrible. Buscó refugio primero en una ermita, San Blas, y luego se fue al convento de Santa Clara. Pero el rey no paraba. ¿No? La obsesión de Pedro I era implacable. Ya. La localizó de nuevo. Ya. Y aquí la historia da un giro realmente impactante. Viéndose acorralada, sin salida, ¿no? Ante la persecución. ¿Qué hizo? Pues María tomó una medida desesperada. Terrible. Se desfiguró el rostro. ¿Cómo? Arrojándose aceite hirviendo. ¡Qué barbaridad! Sí. Para destruir el objeto del deseo del rey, su belleza, para que la dejara en paz. Es difícil incluso imaginar un acto así. Va más allá de la desesperación. Desde luego. Es una afirmación radical de su propia voluntad sobre su cuerpo, sobre su destino, aunque sea a través de la autodestrucción. Claro. En una sociedad donde el honor, la virtud eran tan importantes, sobre todo para una mujer noble, este acto extremo se convierte en su única arma. Su única salida. Su única forma de controlar su propia vida frente a un poder que quería someterla totalmente. Es tremendo. Es una imagen muy potente, ciertamente. La historia sigue, después de la muerte de Pedro I. Ah, ¿vale? María pudo recuperar sus bienes y fundó el convento de Santa Inés. Allí vivió hasta su muerte. Mira tú. Y un detalle que le añade una aura casi mística, la fuente apunta que su cuerpo se conserva incorrupto. Ah, el cuerpo incorrupto. O al menos en buen estado, ¿no? Allí en el convento. Sí, ese detalle es muy típico en historias de figuras consideradas santas o de gran virtud. Como que refuerza esa idea de protección divina o de una pureza que va más allá de la muerte física. Claro. Entonces, si intentamos sacar la esencia de esta leyenda, ¿qué nos queda? Pues yo veo la lucha desigual contra la tiranía, clarísimamente. Sí. La fe como refugio último, también. Y sobre todo, quizá, como una decisión tan extrema deja una marca imborrable en su piel y en la memoria de Sevilla. Totalmente. Una historia con muchísima fuerza. Dejamos atrás esa intensidad, que es casi de novela, para movernos a un terreno más etéreo,
el de los fantasmas. Cambiamos de tercio. Sí, el escenario ahora es el actual Parlamento de Andalucía, que tiene una larga historia previa como Hospital de las Cinco Llagas. Un edificio con solera, vamos. Y como se sugiere en el material que tenemos, pues no sorprende que un lugar tan marcado por el sufrimiento o por la muerte durante siglos... Claro, un hospital antiguo. Exacto. Pensemos en cómo eran, pues que genere sus propias historias de aparecidos, ¿no? Es un caldo de cultivo perfecto para eso. La figura central aquí es Sor Úrsula, una monja del siglo XVII que, según se cuenta, trabajó y murió de peste en ese hospital. Ajá. Pero lo curioso es cómo se la recuerda. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, porque no es el típico fantasma triste o protector. No. La leyenda la pinta como despiadada y malvada. Anda, una monja malvada. Sí, una religiosa que, al parecer, disfrutaba viendo sufrir a los enfermos que cuidaba. Una imagen, bastante perturbadora. Ya te digo. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué tantas presencias fantasmales, no solo esta, se asocian a menudo con la negatividad o con la maldad directamente. Es verdad. Quizás sea una forma de procesar colectivamente el miedo a la muerte, al dolor o incluso a la idea de que las malas acciones puedan tener un eco más allá de la vida, ¿no? Podría ser. Y la figura de una monja malvada es especialmente chocante, porque subvierte totalmente la expectativa de bondad, de cuidado. Claro, lo que esperas de una monja. Exacto. Podría reflejar, quién sabe, tensiones históricas o críticas veladas hacia ciertas instituciones de la época. A saber. Tiene sentido. Y esta leyenda no es algo de ahora, ¿eh? Se apoya, según leemos, en testimonios que se han ido acumulando. A lo largo del tiempo. Sí, gente que dice haber visto una figura de monja con ropas antiguas, por los pasillos, por los alrededores, incluso ya siendo parlamento. Curioso. Y también se habla de fenómenos inexplicables dentro del edificio. Ruidos, cosas que se mueven. Lo típico, vamos. Lo clásico en estos casos, sí. Y esa persistencia de los relatos, sean ciertos, sean sugestión o parte del folclore que se niega a morir, eso es lo que mantiene viva la leyenda. Claro. Y es fascinante esa convivencia, ¿no? Entre un espacio de poder político moderno, un parlamento autonómico, Sí. y esa capa de misterio sobrenatural heredada de su pasado como hospital, le da una profundidad histórica inesperada al lugar. Totalmente. Bueno, cambiemos de registro otra vez. Pasamos de lo paranormal a un enigma más terrenal, aunque con un protagonista monstruoso. A ver. Vamos a ver cómo una leyenda explica el nombre de una de las calles más famosas y bulliciosas de Sevilla, la calle Sierpes. Hombre, la calle Sierpes. Mítica. Mítica, que por cierto, originalmente tenía un nombre mucho más prosaico, calle de Espaderos, seguramente por los talleres de artesanos que habría allí. Tendría sentido, sí. La historia nos lleva a finales del siglo XV. Imagina el pánico. Empiezan a desaparecer niños pequeños en la ciudad. Uf, qué miedo. Sin rastro. La fuente describe que se los llevaban de noche, de sus camas, o incluso mientras jugaban en la calle, a plena luz del día. Una pesadilla para cualquier comunidad. Sí, la figura del robaniños o del peligro que acecha a los más pequeños es un arquetipo muy potente en el folclore universal. Claro. A menudo estas historias canalizan ansiedades sociales profundas sobre la seguridad, lo desconocido, fuerzas que escapan al control. Sirven como advertencia, pero también como forma de dar sentido a tragedias que no se entienden. Y la solución a este misterio no vino de las autoridades ni de un caballero andante, sino de un personaje bastante inesperado. ¿Ah, sí? ¿Quién? Un tal Melchor de Quintana y Argueso. Y lo curioso es que era un preso. ¿Un preso? Sí, encarcelado por haberse rebelado contra el rey. No es el perfil típico de héroe, ¿verdad? Para nada. Pues fue este Melchor quien destapó al culpable, y no era humano. Entonces, según alertó él, el responsable de las desapariciones era una serpiente gigantesca. ¿una serpiente? Sí, la descripción es de película, gruesa como un hombre y de más de 6 metros de largo. Una sierpe descomunal. Vaya tela. Pero la cosa no quedó ahí. El giro más sorprendente es que fue el propio Melchor el preso. ¿El que la mató? Exacto. Él logró encontrar y matar a la bestia, acabando así con la amenaza que aterraba a Sevilla. Esto es del libro de leyendas. Totalmente. Aquí vemos varios elementos clásicos del relato popular, pero perfectamente ensantrados.
El monstruo como causa del mal, Sí, el héroe improbable, el marginado, el prisionero, que triunfa donde otros han fracasado, a menudo consiguiendo su libertad o redención a cambio, ¿no? supongo que sí. Prueba, es un ritual colectivo. Para reafirmar que el orden se ha restaurado, que el caos ha sido vencido y que la comunidad puede volver a sentirse segura. Es muy importante ese paso. Exactamente eso pasó. Para demostrar la hazaña y calmar a la población, el cadáver de la enorme serpiente se expuso allí, en la calle de Espaderos. Me imagino las colas para verla. Claro, la gente acudía en masa a verla impresionada. Y de tanto decir, vamos a la calle donde está la sierpe, vamos a ver la sierpe, La calle se quedó con el nombre. pues sí, la calle empezó a conocerse popularmente así, Calle de la Sierpe, y con el uso derivó en el actual Calle Sierpes. Es un ejemplo perfecto de leyenda etiológica. Una historia creada para explicar el porqué de un nombre o una costumbre. Ajá, Y suelen ser historias impactantes, memorables, porque así se aseguran de perdurar y de fijar esa conexión entre el lugar y su supuesto origen extraordinario. Mola mucho más que decir había espaderos. ciertamente. Es una explicación mucho más emocionante. Bueno, nos vamos ahora a la última de las leyendas que abordamos hoy, una que nos habla de fe, persecución y martirio en la Sevilla romana. Volvemos atrás en el tiempo. Sí, es la historia de las hermanas Santa Justa y Santa Rufil, Dos figuras muy importantes en Sevilla. muy importantes. Nacieron, según la tradición que recoge la fuente, en Hispalis, que era el nombre romano de Sevilla, allá por los años 268 y 270 después de Cristo. Ajá. Pertenecían a una familia cristiana en tiempos donde esa fe, era vista con recelo y a menudo perseguida por el Imperio Romano. ¿Eran tiempos complicados para los cristianos? El conflicto estalló en el 287, durante unas fiestas paganas dedicadas a Venus. Una procesión recorría la ciudad pidiendo dinero para el culto. Sí. Al pasar por donde estaban las hermanas, ellas se negaron a dar ninguna contribución. Y declararon abiertamente que su fe cristiana se lo impedía. Ese acto de negarse no era trivial, Para nada. No, claro. En el contexto del Imperio Romano, participar en los cultos cívicos, aunque fuera de forma simbólica o económica, se consideraba a menudo una muestra de lealtad al Estado o al emperador. Era casi una obligación cívica. Exacto. Negarse públicamente y además invocando una religión alternativa, como el cristianismo, era un desafío directo a la autoridad y a las costumbres. Una afirmación de identidad muy valiente y, desde luego, muy peligrosa. Y las consecuencias no tardaron. Diogeniano, el prefecto romano de Sevilla, las mandó a encarcelar. Como era de esperar, intentaron forzarlas a abjurar de su fe, a que aceptaran los dioses romanos. La presión sería enorme. Pero la leyenda subraya su entereza. A pesar de las torturas que, según se cuenta, sufrieron, Justa y Rufina se mantuvieron firmes, sin renunciar. ¡Qué fortaleza! Su fe les dio la fuerza para resistir hasta el final. La fuente indica que acabaron siendo asesinadas por mantenerse fieles a su religión. No entra en detalles de cómo murieron, pero... El martirio. Exacto. El relato del martirio es fundamental en la construcción de la identidad cristiana primitiva. Estas historias, como la de Justa y Rufina, no solo servían como ejemplo inspirador para otros creyentes en tiempos de persecución. Para dar ánimos, ¿no? Claro, demostrando que era posible mantenerse fiel hasta la muerte, sino que también reforzaban la cohesión de la comunidad. Subrayaban la idea de que el sufrimiento terrenal por la fe tendría una recompensa divina. Era un pilar básico de sus creencias. Y su sacrificio, desde luego, no fue olvidado. Su historia perduró y creció. Vaya si perduró. Con el tiempo, Justa y Rufina fueron nombradas patronas de Sevilla. Nada menos. Y también, curiosamente, del gremio de los alfareros. Aunque la fuente no lo dice explícitamente, tradicionalmente se asocia a su familia con este oficio. Ah, eso explicaría el patronazgo específico. Ese vínculo con un oficio concreto, como la alfarería, ayuda a anclar la leyenda en la vida cotidiana de la ciudad. La hace más cercana a la gente común a lo largo de los siglos. Tiene lógica. Y su presencia sigue siendo muy tangible hoy. Como señala el material que tenemos, si uno entra en la Catedral de Sevilla, Sí. el altar que se encuentra más próximo a la Giralda está dedicado precisamente a ellas, a Santa Justa y Santa Rufina. Un lugar preeminente. Un sitio de honor, desde luego. Hemos viajado así por 4 relatos muy distintos de Sevilla, todos extraídos del material de origen. Sí, ha sido un recorrido variado. La pasión trágica de María Coronel,
el escalofrío fantasmal de Sor Úrsula, la explicación monstruosa de la calle Sierpes. Y la fe inquebrantable de Justa y Rufina. Exacto. Y a pesar de sus diferencias temáticas, todas estas narraciones comparten esa capacidad fascinante de moldear la percepción de un lugar. Es verdad. Revelan ansiedades y valores de otras épocas, el miedo al poder absoluto, la reflexión sobre la muerte, la necesidad de explicar lo inexplicable, la fuerza de las convicciones, que resonaron mucho en la Sevilla de entonces. Y que de algún modo siguen ahí, ¿no? Siguen presentes en su atmósfera cultural, sí. Además, La Fuente menciona de pasada otras leyendas conocidas, la del Cristo del Cachorro o la de la visita nocturna del Gran Poder, incluso una sobre un trueque entre la Macarena y un reloj. Señal de que este universo de historias es mucho más vasto. Sevilla es un caldo de cultivo especialmente rico para este tipo de narrativas que mezclan historia, creencia, misterio. Sin duda. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizá. A ver. Estas leyendas no son solo curiosidades históricas, son parte del carácter de Sevilla, ¿no? Capas de significado que se adhieren a sus calles, a sus edificios. Forman parte del imaginario colectivo. Exacto. Para quien visite la ciudad, o incluso para quien viva en ella, surge una pregunta. ¿Cambia nuestra forma de ver el convento de Santa Inés, el Parlamento, la calle Sierpes o la propia catedral al conocer las historias que albergan? Es una buena pregunta. Se sienten distintos esos lugares. Claro, se sienten cargados de un eco distinto, de una presencia que va más allá de sus piedras. Quizás sea algo en lo que pensar la próxima vez que pasemos por allí, para darle una vuelta. Una buena invitación, sí señor. Y con esa invitación a mirar la ciudad con otros ojos, pues cerramos este análisis de las leyendas sevillanas que nos ofrecían las fuentes compartidas. Un placer, como siempre.